queda seguro de la pelea. Caifás era el que había dado el consejo al judío de que conviniera que un hombre muriese por el pueblo. Acá, según los versículos, ¿ante quién fue llevado Jesús? Ante Anás y ante Caifás. Acá estamos viendo el juicio eclesiástico de Cristo. Fue apresado y fue llevado. ¿Por qué lo llevaron ante Anás? Si Anás no era... Dice que tenía 75 años y él se dudaba acerca de que el carácter pudiese ser, como decir, sexual o como se pudiese ser. Entonces lo llevaron ante él porque era muy peligroso y también porque se le respetaba. Él no fue elegido por Dios y puesto ahí. Todo lo que era religión, todo era dinero en el tiempo de Cristo. Absolutamente todo era ganancia para ellos. Así dice el Espíritu de Profecía, que ese puesto Él lo compró. Y acá Anás tenían poca confianza los sacerdotes, los rabinos, los saduceos, todos, en que Caifás diera un juicio acertado. Por eso lo llevaron ante Anás. Dice, Caifás era un hombre de poca experiencia comparado con Anás. Acá estamos viendo cuando Jesús es llevado ante las autoridades religiosas, pero vemos cuál era la actitud de ellos. Eran despiadados, eran perversos. En su mente solamente tenían designio del mal. Nosotros acá vemos que solamente predominaba la injusticia y el deseo de hacer su voluntad, no la voluntad del Señor. Vemos en el estado en que estaba en ese entonces el pueblo de Dios, los dirigentes del pueblo de Dios. Vamos a ver cuáles fueron los discípulos que siguieron a Cristo. Vamos a ver en el versículo 15 del capítulo 18 de Juan. Vamos a pedirle a la hermana Alexandra, ¿puede leernos? 18:15. Y Simón Pedro seguió a Jesús, también otro discípulo. Y aquel discípulo era conocido de los sumos sacerdotes y entró con Jesús al patio de los sumos sacerdotes. Sí, acá vemos dos discípulos. ¿Quiénes eran? Pedro y Juan. Ustedes saben que Pedro entró porque Juan intervino para que él pudiera entrar. Pero vamos a ver un detalle más sobre Pedro. Pedro no tuvo el valor suficiente para manifestarse abiertamente como discípulo de Cristo, ¿verdad? Pero saben que él fue más valiente que los otros 10. Porque acá solamente estaban dos discípulos. Juan, el que se mostró abiertamente quién era él como seguidor de Cristo, y Pedro siguió a Cristo, pero ocultamente. Pero aún así, él fue más valiente que los 10. Observemos un detalle de Pedro. Dice, después de abandonar a su maestro en el huerto, 2 de ellos se habían atrevido a seguir desde lejos a la turba que se había apoderado de Jesús. Estos discípulos eran Pedro y Juan. Estos 2 discípulos, Juan, abiertamente, nunca tuvo temor de demostrar quién era él y cómo amaba a su maestro. A pesar de que él salió huyendo cuando la turba en el huerto atrapó a Jesús, apresó a Jesús y se lo llevó. Él también salió huyendo, todos salieron huyendo. Pero aún así Juan dio el paso de seguir a Cristo. Siguió todo el juicio de Cristo. Y Pedro
ahora la situación donde se colocaron cada discípulo. Y vamos a ver, sí, hermano. Ahí vemos que Juan no tenía temor porque ahí dice la Biblia que Juan era conocido del sumo sacerdote. Sí. Y además de nosotros. Y lo dice, ¿no? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de sabiduría. Así es. Y como usted recalcó, o sea, él fue directamente ante el sumo sacerdote a pedir autorización para que él pudiera entrar. Y salió, digamos, en defensa de su amigo, sí. Había una intención, mala intención con respecto al sumo sacerdote con el que se lo pasaron a Juan. Decía que las intenciones de los sacerdotes no eran porque lo apreciaban más, porque lo conocían, sino más bien era porque ellos querían que él viera todo lo que iban a hacer con él y para que él se desilusionara de su maestro, Sí. y bajara de cierta forma a pagar su fe, Claro, para que negaran quién es. hacia Cristo. Pero lo que el texto decía dice que Juan se mantuvo quieto, callado y sufriendo cerca de él y observó todo, vio todo lo que Jesús pasó. Pero él no intervino, a él no lo molestaron, a él no lo interrogaron, pero él sí vio todo esto. Y esa era la intención de los sacerdotes para que él viera. Entonces decía, mira, aquellos están siguiendo y ahora resulta ser que se están rodeando, que están haciendo esto y no son capaces de defenderse. Y también para que ellos vean siguiéndolo, ¿a quién no estoy siguiendo? Claro. Eso era la intención. del sacerdote, pero Dios no, Juan se mantuvo firme en su fe. En otras palabras, es como que los sacerdotes hubieran dicho, déjalo entrar, ya pronto se van a arrepentir. Sí. A quién están siguiendo, algo así. Vamos al versículo 16 y 18. Vamos a pedirle al pastor si puede leer. 16 y 18. Vamos a ver dónde se colocó Pedro. 16 y 18. Sí. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Entonces salió aquel discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la criada que guardaba la puerta y metió dentro a Pedro. Y los siervos y los alguaciles que habían encendido unas brasas porque hacía frío, estaban de pie y se calentaban, y Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Pedro se mezcló con aquellos que acusaban a Cristo. Dice que acá comenta que encendieron fuego. Dice que en esa zona donde estaban enjuiciando a Cristo era primavera y hacía mucho frío de noche. Pedro no se mantuvo íntegro. Pedro se mezcló con el montón. Quiso contagiarse. En otras palabras, quiso ensuciarse para que no lo reconocieran. Quiso camuflar lo que el maestro había hecho en su vida. A medida que él se había relacionado con, a pesar de que Pedro todavía era impulsivo, a pesar de que Pedro era autosuficiente, había ido logrando un cambio en su vida y se notaba la diferencia y se notaba mucho. ¿Ustedes creen que a pesar de que venían en el colectivo hicimos el culto y todo, pero antes de hacer el culto la señora me dijo, usted es cristiana, ¿verdad? Y me llamó hermana. Me dijo, hermana, usted es cristiana, ¿verdad? Y dice, la señora dijo, por la forma de hablar, por la vestimenta, o sea, nos distinguen. Y así a Pedro también se lo distinguía.
Por eso más adelante vemos, y vimos la semana pasada, que cuando Pedro lo reconoce, ¿qué salieron de sus labios? Aparte de decir no. ¿Se acuerdan? ¿Qué salieron? Malas palabras. En el mundo, por lo general, después de 2 o 3 palabras aparece una mala palabra, una palabra inconveniente, Sí. una palabra sucia. Ujú. Pero el cristiano, por lo general, tiene un lenguaje limpio, no tiene estas palabras, estas cosas del mundo. Una vez que se convierte al cristianismo ya tiene un lenguaje diferente y la gente lo nota porque está esperando esas palabras comunes en todos y en este no aparece. Entonces ahí se hace la diferencia. Así es. Así es. Así como Pedro intentó ensuciar su lenguaje, como dijo el hermano. Empezó a proferir palabras que el montón lo decía. Pero ni aún así, dice, mezclándose negligentemente con la muchedumbre, esperaba pasar por alguno de aquellos que habían traído a Jesús a la sala. Esa era la intención de Pedro. Temía aquel discípulo que horas antes había aseverado con total seguridad que si era posible dar su vida por el Maestro, él lo iba a hacer. Y mírenlos ahora a poca hora. ¿No creen que es tan fuerte las palabras de Cristo cuando dijo que el que piense que estar firme, mire que no caiga? Porque a veces pensamos nosotros que estamos firmes porque estamos confiando en nosotros, no en que el Señor nos va a dar la fortaleza. Sí, pastor. Respondiendo a la pregunta si Pedro había logrado el objetivo de amostrarse, ¿y lo logró o no? No. ¿Por qué no? Porque a donde iba lo descubría. Mire, si él no hubiera logrado el objetivo, él hubiera pagado las consecuencias de ser discípulo, pero a él no lo conectaron. Finalmente, por haber hecho lo que hizo, a él no lo tocaron, pero el Señor lo miró y ahí confirmó su aportación. Ahí confirmó su error, digamos, no aportación, sino que confirmó su negación, su pecado. Si él hubiera hecho esto, Jesús no lo hubiera condenado en ese momento con su mirada diciendo: Pedro, te equivocaste, me negaste. Y los demás que lo estaban escuchando no le dijeron nada, porque si lo hubieran declarado discípulo de él, hubiera seguramente padecido alguna consecuencia. Así es. Acá Pedro dice que temió por su vida. ¿Ustedes recuerdan el hecho cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua y él cayó? ¿Y qué dijo Pedro cuando estaba hundiéndose? ¿Se acuerdan ustedes? Le pidió ayuda a Cristo: sálvame, Señor, sálvame, ayúdame que me hundo. ¿Y fue ayudado? Sí. ¿Fue ayudado por Cristo? Sí. Y en este momento dice que cuando a él lo acusaban de que él era uno de los discípulos, él temió por su vida. Sí, hermano. En realidad, Pedro se dio cuenta de su error cuando dijo se quedara en Cristo. De la unidad. Así De es. esa misma manera, nosotros también podemos darnos cuenta de nuestros errores cuando miramos a Cristo. Si no miramos al mundo, vamos a ver. Así es. Miren, Pedro no quería ser reconocido por su verdadero carácter. No quería que lo conocieran quién era él. Y se colocó en el terreno de quién. ¿De quién se colocó? El terreno del enemigo. Y fue fácil presa. Él se colocó en el terreno del Satanás. Si hubiese sido llamado, mire, me gusta esta parte, dice, si hubiese sido llamado a pelear por su maestro, habría sido un soldado valeroso. Pero cuando el dedo del escarnio le señaló, se mostró cobarde.
Dios quiere que nosotros no lleguemos a ser así como Pedro, ¿no? A mostrarnos cobardes por dar razón de quiénes somos nosotros, dar razón de lo que creemos y a quién servimos. Dice, el discípulo de Cristo, que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Nosotros podemos estar en esa situación, o podemos estar en la situación que estuvo Juan. Nosotros somos quienes decidimos, hermano. Por eso, sí. El primer acto fue la frase de Cristo. Sí. Lo demás solamente fue una consecuencia. El problema no era haberse acercado a esa multitud de ahí, o ese grupo de inconversos. No, ese no es el problema. El problema es que Pedro ya estaba huyendo de su Salvador. Y es tan diferente cuando nosotros nos podemos acercar a un grupo de inconversos, pero sin haber huido de nuestro Salvador. Si Cristo está con nosotros, nos podemos acercar a quien sea para compartir, no importa que sean inconversos. El problema de Pedro era que él estaba huyendo de Cristo. Así es. Porque esto a nosotros el hecho de que Pedro se acercó a gentes de esa forma, inconverso, no significa que no tenía que hacerlo, sino que él lo hizo con otras intenciones. Sí. En esa mirada que Jesús hizo, Pedro no dio condenación, es una cosa de Jesús. Él dio amor. Así Esa es. mirada con amor, porque él había dicho a Pedro, antes de que cantara 2 veces, las 3 veces, y él estaba en eso. Cuando Jesús lo mira, ellos lo habían negado 3 veces y el gallo había cantado 2 veces, porque era la madrugada. Entonces, ¿qué pasaba? Eso fue lo que le conmovió, que Pedro fue tanto cogido de dolor y tristeza que sale a correr. Así es. Porque él no vio condenación en la mirada de Jesús, solamente le hizo recordar lo que él había dicho, cómo lo iba a negar y en el tiempo preciso. Y también lo miró no con condenación, sino con amor. Y esa es la parte que tocó el corazón de Pedro. Y por esa razón es que nosotros muchas veces, cuando nos encontramos con un versículo que toca nuestra alma, nuestro corazón, que así como me dijo una amiga, Eva, yo he leído un libro de Perpético, y yo le he dicho que he leído otros libros. Ella me dice, pero este libro, Eva, hizo en mi corazón algo impresionante. Penetró en su camino profundo. Ella no es de la iglesia, es de otra denominación, pero ella me envía un mensaje. Y eso, ahí está el amor de Cristo, que ella sintió, la compasión y tantas cosas, que es un libro pequeño, por ahí como ver un montón de un libro grande, y no hace la vida por toda la Biblia. Vamos a leer el versículo, hermana Diana, ¿puede leer Mateo 26, 75? El versículo que usted mencionó. 26, 75. Mateo. Cuando el gallo cantó por tercera vez. 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Antes que Pedro salió afuera, dice que Cristo lo miró precisamente antes que Pedro saliera rápido, porque él salió, dice, con premura para afuera, salió desesperado y primero salió sin rumbo,
Lloró amargamente. Miren lo que dice. El Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo, y al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. ¿Sabe que esto me hace acordar? A veces nosotros como madre, nuestros hijos hacen algo, y ¿qué hacemos nosotros? Le pegamos una mirada que tiembla a nuestros hijos, ¿verdad? Y ya saben lo que les espera. Hacemos a veces nosotros como madre eso, ¿verdad? Pero acá Cristo, cuando miró a Pedro, dice que su mirada lo atrajo. ¿Cómo habrá sido esa mirada tan profunda? Una mirada que hizo que Pedro mirara hasta lo más profundo de su corazón y recordara lo que él le había dicho. Pocas horas antes, no hacía mucho, no había pasado ni siquiera 12 horas, calculo yo, de lo que Cristo le había dicho. Y él estaba haciendo todo lo contrario. Cuando Cristo le dijo esas palabras a Pedro, dice que Pedro se ofendió prácticamente porque él decía que Cristo estaba desconfiando de él. O sea, Pedro sintió su orgullo herido. Sí, pastor. Bueno, acá vemos a Pedro que fracasa, pero ante la amenaza. Porque él no estaba con el deseo de llegar a Cristo, pero lo amenazaron, lo miraron feo. Y entonces él vaciló, porque también quería resguardarse de los consecuencias. Es diferente cuando nosotros nos acercamos a los impíos que no están aislados por nosotros. Pero el día que nosotros, cuando vengan a enfrentarnos y a encarcelarnos o matarnos, ¿haremos lo mismo que Pedro? Por eso preguntaba hace rato, les decía hace rato que vamos a pasar por situaciones similares a la que pasó Cristo. Pero vemos la diferencia. O sea, acá la Biblia resalta la actitud de Pedro, porque vemos las consecuencias que tuvo. Pero, ¿comenta acerca de algo de Juan? No. Juan se demostró abiertamente. Juan no tuvo miedo de que lo mataran, de que lo escarcelaran, como estaban haciendo a Cristo. Pero en cambio vemos que Pedro acá se soltó de la mano de su ayudador. Desconfió, porque como le estaba diciendo hace rato, cuando él estaba caminando sobre las aguas y se hunde, él clama por ayuda y recibió ayuda. Y acá él estaba temiendo por su vida, pero no clamó. ¿Saben por qué? Ahora estaba viendo a Cristo en la situación que él estaba. Y a veces nosotros, cuando estamos bien, oramos al Señor, le agradecemos, les pedimos ayuda, le pedimos, Señor, ayúdame en esto, y el Señor contesta mis oraciones, y seguimos. Pero cuando estamos en ciertas situaciones malas, en ciertas situaciones donde nosotros creemos que estamos solos, en vez de mirar al cielo, nos miramos a nosotros. O miramos el camino que queda por delante y lo vemos tan difícil y nuestros brazos bajan. ¿Saben? Yo les voy a contar algo. Ayer estaba cortando el pasto y por ahí se cortaba el hilo y yo arrancaba la máquina, hacía y prendía la máquina. Y yo decía, como yo no la sé prender rápido, pero yo oraba, se prendía la máquina. Contenta, gracias Señor, le decía, gracias Señor, así decía. Y así me pasó en varias situaciones. Pero llegó un momento que se me corta el hilo, corto un poquito con el machete así, y después voy, cambio el hilo y quiero arrancar. Y arrancaba. Y tiraba. Y yo le decía, Señor, ayúdame, quiero terminar, está el sol, le pedía, y volví a hacer.
Y nada, y así pasó como más de 10 minutos, y tal vez más. Jonathan fue a la casa a escuchar la historia, volvió y yo no podía arrancar la máquina. Entonces ya estaba así, y ya estaba. Y digo, no, Señor, y yo ya no oraba diciéndole, Señor, ayúdame, ya no oraba con esas ganas. Yo le decía, Señor, quiero terminar de cortar. Hasta que de repente me vi cómo le pedía al Señor. Ya no le pedía con esas ganas que le decía, Señor, ayúdame porque quiero terminar de cortar antes que salga el sol. Ya no oraba así. Ya le decía, Señor, quiero cortar, ayúdeme. Hasta que me di cuenta cómo le hablaba. Entonces dije, no, si ahora en una pequeña cosita yo estoy pidiéndole de esa forma al Señor, ¿cómo será cuando Él me ponga en una situación tremenda? ¿Voy a orar de esa forma? Por eso el Señor dice que tanto en las buenas y en la mala debo orar de la misma forma. Y debo alabar al Señor y glorificar de la misma forma. Y le cuento esta pequeña, digamos, anécdota porque a veces actuamos nosotros así. A veces cuando estamos en situaciones tremendas, ¿será que vamos a seguir actuando así? ¿O vamos a aferrarnos más de las manos del Señor? Y vamos a pedirle, a pesar de que no veamos que en ese momento ahí nos contesta, es porque nos está probando la paciencia. Nos está probando hasta dónde yo voy a seguir de su mano. Bien, continuemos. Miren lo que dice. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Pedro no se conocía realmente quién era, pero Cristo sí. Cristo sabía quién era. Pero Cristo no solamente veía lo que Pedro iba a hacer, sino lo que él podía llegar a hacer más adelante. ¿Y quién fue Pedro? Fue uno de los discípulos, un apóstol, que trabajó incansablemente, aún con su defecto, en la gran tarea que Dios le dio de llevar el mensaje al mundo. Y quién sabe si nosotros estamos acá por alguien que en la antigüedad Pedro predicó, quién sabe, ¿no? Bien, vimos acá que Pedro salió afuera, rumbo desconocido. El rostro dolorido de su Señor, manchado con sudor y sangre y convulsionado por la angustia, surgió delante de él. Todo eso vio Pedro, todo eso recordó. Recordó con amargo remordimiento que Jesús había llorado y agonizado en oración solo. ¿Y ahora cómo estaba Pedro? Solo. Dice, mientras que aquellos que debieran haber estado unidos con él en esa hora penosa, estaban durmiendo. Todo eso recordó Pedro. ¿Y a dónde se dirigió Pedro mientras iba sin rumbo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿A dónde se dirigió Pedro? Pedro sale desesperado, llorando amargamente, sin rumbo. Y cuando empezó a recordar todo eso, ¿a dónde se dirigió? Al Getsemaní, en el mismo lugar donde su maestro horas antes había estado agonizando, orando. En ese mismo lugar, hermano, Pedro también se arrodilló a orar. ¿Quién tiene? A ver, usted, hermano, ¿puede leer la cita que está en el día martes, la última cita, hermanos Carlos? Donde dice, por haber dormido. Por haber dormido cuando Jesús le había quitado de la tierra, Pedro había preparado
padres de Elena, la seguridad del pecado. Todos los discípulos por venir a esa hora crítica, tuvieron una gran fe. Cristo conocía la prueba del fuego por la cual iba. Sabía cómo iba a orar Satanás para paralizar sus sentidos, a fin de que no tuviesen preparados para la prueba. Por lo tanto, lo había adelantado. Si hubiesen pasado en vigilia y oración aquella hora transcurrida en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia idea de fuerza, no habría entrado en paz. Dice que si hubiese pasado en vigilia y oración aquella noche, Pedro no había tenido que depender de su propia y débil fuerza. Pero vimos que falló, porque no hizo lo que su maestro le había pedido: orar y velar. Dice, miren lo que dice acá el comentario, dice: rompió a llorar amargamente. Si Pedro hubiera procurado hacer caso a la amonestación de Jesús de velar y orar con tanto fervor como el que él manifestaba ahora al llorar por sus palabras de traición, nunca hubiera pronunciado. Pero a pesar de que Pedro sin duda le parecía que todo estaba perdido, mire cómo se sentía él, hasta su misma persona, él se sentía así, que estaba todo perdido, que no había para él perdón. Pero ¿qué recordó en ese momento? ¿Se acuerdan? La mirada de Cristo. Eso recordó él, cuando él sintió que estaba todo perdido. Dice, el amor del Salvador lo reanimó y le ayudó a superar ese trágico episodio. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Ninguna hora es tan oscura, ninguna experiencia de dolor y de chasco es tan amarga como para que la luz del amor de Jesús no pueda fortalecernos y salvarnos. Nosotros estamos en situaciones desesperadas muchas veces, ¿verdad? Sí, hermano. Si hay algo que a mí me impresiona un poco de este tiempo, es hacer promesa a Dios. Dios, ¿cómo? Pues yo hablo de forma personal, qué cuidadoso tengo, que no me animo a cometer las cosas de Dios, no recibo que me ayudes, porque tengo esta aspiración de este proyecto, pero que se haga como para cumplir después de mucho tiempo. Cuando leí, hermano, si Dios me permite, Eclesiastés 5, versículo 2 al 4. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabras de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación de tu sueño y de la multitud de palabras la voz de Dios. Cuando hagas a Dios promesa, no tardes en pagarla. Porque no se agrada de los insensatos, haga la promesa. Después de no prometer que prometer Dios. Tus palabras se dejan. Así es verdad. Claro, nosotros podemos hacerle promesa al Señor, pero cada día vamos renovando esa promesa. Cada día le vamos pidiendo a Dios que nos ayude a cumplir. Pero otra diferencia es lo que hacía Pedro en su suficiencia propia, decir algo de lo que él, según su dictado de su conciencia, creía que podía lograrlo, porque estaba pensando con su propio pensamiento y actuando con su propia fuerza. Pero lo que dice usted,
está bien de acuerdo al que cada uno le promete al Señor o le pide, pero hay una diferencia en eso, que Pedro hablaba de acuerdo a su voluntad, de lo que él creía que era capaz, sin la ayuda de Dios. Mencionó algo engañoso es el corazón del hombre. Cuando uno confía en nosotros, sí. Perverso, dice también. ¿Quién lo conocerá? Bien, vamos a ver versículo 19 del capítulo 18. Vamos a pedirle a la hermana Juanita si nos puede leer. 18, Juan, 18 y 19. Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Acá vemos que Anás le hace una pregunta a Jesús. Indirectamente le estaba preguntando acerca de su discipulado, le estaba preguntando acerca del puesto que Jesús pretendía tener. Eso le estaba preguntando Anás a Caifás. Porque ellos querían lograr una acusación. ¿Saben cuál era? Querían que Cristo sea acusado de sedición. Eso es lo que querían lograr los sacerdotes. Pretendían acusar, digamos, de algo que merecía la muerte. Aparte, Cristo no tenía nada que contestar sobre esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque él abiertamente había predicado. Nunca había negado lo que él había enseñado. Multitudes habían escuchado a Cristo. Es más, estaban los mismos dirigentes, todos aquellos que iban engañosamente a escuchar a Cristo y se hacían ciertas preguntas para tratar de entrampar a Cristo. Cristo abiertamente predicó y habló. Y no tenía por qué contestar esa pregunta. Por eso Cristo hizo silencio. O sea, ellos intentaban engañar a Cristo para que Cristo hablara que secretamente Él estaba tratando de establecer un reino. Pero Cristo nunca hizo eso. A diferencia de los sacerdotes, a diferencia de quienes lo estaban enjuiciando, que estaban haciendo todo ocultamente y lo habían venido haciendo todo durante el transcurso del ministerio de Cristo. Hermano. Sí. Bueno, aquí vemos que lo que querían era destruir el ministerio de Cristo, pero también el discipulado. O sea, que no solamente terminaran con Jesús, sino con todos los seguidores. Sí. Y en la noche en que fue entregado, a él le preguntó ¿a quién buscáis? Y él respondió, le respondieron a Jesús. Y él dijo, soy yo, dejad a estos en paz. Estaba haciendo cargo y estaba protegiendo a sus discípulos. Así es. Podemos leer el versículo 21. A ver, hermana Eva, puede leer 18-21 de Juan. Versículo 21, el capítulo 18, dice así: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta lo que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. A lo largo del enjuiciamiento de Cristo, nosotros vemos que Jesús fue condenado por sus propias palabras, ¿verdad? Tomaron de lo que Cristo había dicho. Pero según la ley, dice que la ley no castigaba a nadie por su propio dicho. A nadie.
tenían que tener testigos. Por eso Cristo dice, pregúntale a ellos. Ellos eran los testigos de Cristo. Pero vemos cómo se hizo injusticia en todo el juicio de Cristo. Cristo estaba pidiendo, en otras palabras, testigos, como la ley lo dice. Exactamente, que se cumpliera la ley. Pero vemos cómo acá, a medida que vamos viendo cómo Cristo fue enjuiciado por sus propias palabras. Dice, Cristo no pronunció hirientes palabras de represalia. Su serena respuesta brotó de un corazón sin pecado, paciente y amable, a prueba de provocación. Miren esto. El ser interrogado por hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. El estar rodeado por seres humanos bajo el dominio de Satanás le repugnaba. Y sabía que en un momento, con un fulgor de su poder divino, podía postrar en el polvo a sus crueles atormentadores. Pero esto, dice, le hacía tanto más difícil soportar la prueba. Le repugnaba. Porque esos seres por quien él había venido a morir, habían elegido otro comandante, y era Satanás. Así que cuando Cristo fue tratado con desprecio, sintió una fuerte tentación a manifestar su carácter divino. Sintió, dice, una fuerte tentación. ¿Pero fue vencido por la tentación? No. Él recordó cuál era su misión. Pero le incumbía la tarea difícil de mantenerse en la posición que había elegido como uno con la humanidad. No vaciló, hermano, en tomar la decisión de seguir con la misión que él había venido a cumplir, a realizar, que era salvar al hombre y vindicar el honor de su Padre, vindicar la ley. Cuando nosotros manifestamos ese carácter que manifestó Cristo, estamos vindicando el honor de él. ¿Sí, hermano? Bien. Vamos a ir resumiendo. Vamos a ver versículo 63 de Mateo 26. Hermano Miguelito, ¿puede leernos? Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Acá dice que fue acá la más alta autoridad del pueblo judío, que era Caifás, demandó una razón. Y Cristo ahí no podía quedarse callado. Le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Lo hizo en el nombre del Padre. Si tú eres el Cristo. Y ahí Cristo no podía ocultar quién era. Dice: pero la demanda provenía de la más alta autoridad reconocida en la nación y en el nombre del Altísimo. Cristo no podía menos que demostrar el debido respeto a la ley. Más que esto, su propia relación con el Padre había sido puesta en tela de juicio. Debía presentar claramente su carácter y su misión. Es más,
Cristo mismo le había dicho a sus discípulos, aquel que me negare delante del Padre, yo le negaré, delante de los hombres. Perdón, dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré. Pero aquel que me negare, yo también lo negaré delante del Padre. Y aquí Cristo con su propio ejemplo repitió la lección que quería enseñar a sus discípulos. Y así a nosotros también nos dice el Señor. Si nosotros negamos a Cristo, podemos negarlo no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras obras, a donde quiera que vayamos, como lo hizo Pedro. Dice, todos los oídos estaban atentos y todos los ojos se fijaban en su rostro mientras contestaba, tú lo has dicho. Una luz celestial parecía iluminar su semblante pálido mientras añadía, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios que viene en las nubes. Esta es una profecía que se va a cumplir. En el conflicto de los siglos habla que cuando se produce la liberación de los justos, cuando están a punto de matar a los hijos de Dios, cuando se adelantan a la hora del decreto de muerte, dice que están a punto ya, se abalanzan sobre la presa, que son los hijos de Dios que están ahí por ser muertos, y que aparece, dice, a medianoche, cuando el pueblo de Dios es liberado. En esos momentos se produce la resurrección especial, donde resucitan aquellos que murieron en el mensaje del tercer ángel, y también resucitan aquellos que lo enjuiciaron. Resucita Anás, resucita Caifás, resucita aquel soldado que le abrió el costado a Cristo, resucita aquel soldado que traspasó las manos de Cristo y sus pies. Resucitan aquellos que pusieron la corona de espina en su cabeza, aquellos que le pusieron el manto y se burlaban. Todos ellos que le decían a otro salvó, ahora no se puede salvar. Y acá Cristo le dijo, desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre venir en gloria. Y ellos ven a Cristo venir. Nosotros, ¿en qué lugar estaremos? Estaremos con aquellos como estos que mataron a Cristo, despreciaron, humillaron, que le van a decir a las rocas, caigan sobre nosotros, o con aquellos que van a levantar sus brazos y van a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Con quién estaremos? Que el Señor nos ayude a ser valientes como lo fue Juan, porque en un momento vamos a ser llamados a dar razón de nuestra fe, a dar razón de quiénes somos nosotros. Y si ahora no nos preparamos para ese momento, vamos a ser presa fácil de Satanás. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a mantenernos firmes en el camino del Señor. Y ahora vamos a terminar con el himno Temes de la lucha. Así que bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar razonando un poquito en la letra.
nos dejó